Muy buenas tardes, chicos, muchachos. ¿Cómo están? Cada uno de ustedes tengan muy buenas tardes. Vamos a empezar nuestra clase de hoy de lenguaje con el tema de la frase verbal, ¿sí? Es un tema bastante complejo, pero también bastante interesante, que nos va a ayudar a entender la estructura oracional, ¿sí? Entonces, invitarlos a participar en la explicación de la clase y que ustedes puedan ir desarrollando las preguntas. Entonces vamos a empezar con esta diapositiva de apoyo que he colocado para que pensemos en las palabras que están en azul. Estas palabras son heterogéneas. Algunas de ellas tienen algo en común, otras no tienen eso en común, más bien se salen y no pertenecerían a ese grupo. Las palabras son amar, querer, vivir, ayer, comer, hermoso, yo, dar, besar, ser, cantar. Como ustedes podrán observar, ¿no? Estas palabras eh, pertenecen a clases de palabras diferentes, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es eso en común que tienen las palabras que están aquí? ¿Y cuáles de ellas no pertenecerían a este grupo, o mejor dicho, a esta categoría de palabras? ¿Cuál es la categoría a la que pertenecen estas palabras? La mayoría de ellas, ¿no? Porque hay varios tipos. Pueden escribir en el chat su respuesta, ¿no? Pueden ahí comentarme cuál sería la clase de palabra que ustedes pueden indicar, ¿no? Si es que lo saben, si es que lo saben. Si no lo saben, no hay problema, ¿ya? Pero aquí podrían ustedes indicar cuál es esa clase de palabras, ¿ya? ¿Cuál es la clase de palabras? A ver, los leo en el chat, ¿saben? ¿Tienen idea de qué clase de palabra es? Las que están en color azul, las palabras de azul. Vamos a ver, ¿no? Bueno, mientras se animan, vamos a ir viendo que las palabras amar, querer, vivir, comer, ser, dar, besar y cantar pertenecen a un grupo gramatical que se denomina verbos, ¿no? Son los verbos. Y las otras palabras no lo son. Por ejemplo, yo es un pronombre, ayer es un adverbio de tiempo, hermoso es un adjetivo, ¿no? Entonces, existen categorías gramaticales o también llamadas clases de palabras. ¿Cuáles son las categorías gramaticales o las clases de palabras? Los verbos, los nombres, los pronombres, los adverbios, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace que sea un verbo, no? ¿Por qué amar, querer, vivir y besar son verbos? Entonces, vamos a ver hoy la frase verbal, pero primero tenemos que ver qué es un verbo. ¿Sí? Un verbo es una categoría. O sea, ¿qué significa? Es un grupo al que pertenecen estas palabras que estaban en la diapositiva anterior y muchas otras más. Es una categoría léxica, ¿sí? ¿Por qué? Porque se caracteriza por ser un morfema lexical. Eso ya se vio en el tema de morfología, ¿no es cierto? Hay dos tipos de morfemas, los lexicales y los gramaticales. Los gramaticales tienen una característica, ser prefijos, sufijos, ¿no? Esos son los gramaticales. Pero los lexicales no, son las raíces. Tienen información del mundo. Por ejemplo, libro, ¿no? Libro tiene información del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo real existen cosas que son libros. Mientras que el morfema gramatical es la O de flexión, ¿cierto? Entonces, el verbo es una categoría, es un grupo de palabras, un tipo de palabra, que se caracteriza por ser variable. Y esto significa que tiene accidentes gramaticales. Tiene flexión, ¿sí? Tiene número y persona y tiene además tiempo, modo y aspecto. Esos son esas son sus categorías. A diferencia del nombre, que solo tenía género y número, repito, género y número. Su flexión no era variable el nombre. El pronombre
tiene género, número y persona. O sea, cada categoría tiene su flexión diferente, no pensemos que es igual. ¿Y los verbos que tienen? Los verbos tienen número, persona y tienen tiempo, modo y aspecto, o sea, 5 accidentes gramaticales. Por eso es que es una palabra variable, ¿sí? Porque tiene flexión. Sintácticamente funciona como el núcleo de la frase verbal. La frase verbal no es otra cosa que lo que generalmente lo llamamos predicado. Es lo mismo. Solo que el predicado es la función, la parte semántica, por decirlo así, y la frase verbal es la parte sintáctica, estructural o esquelética. ¿Ya? Es más estructural. ¿Sí? Es lo mismo, frase verbal y predicado. ¿Cuál es la diferencia? Uno se refiere a la estructura y lo otro se refiere a los significados o a la función que pueda tener esa estructura. Semánticamente, los verbos expresan acciones, ¿cierto? Comer, por ejemplo, es una acción. Viajar, ¿no? También van a indicar procesos, por ejemplo, enfermarse. Enfermarse no es una acción, es un proceso que afecta a un paciente. No es lo mismo decir acción que proceso, ¿ya? Estados, ¿no? Por ejemplo, el ser, el tener son estados. No son procesos, no son acciones. ¿Sí? ¿Cuántos verbos nosotros realizamos como acciones, procesos, estados al momento de estudiar? Por ejemplo, leer, concentrarse, atender, ¿no? Escribir, resaltar, resumir, ¿no es cierto? Descubrir, valorar, criticar, ¿no? Son verbos, son acciones, son procesos, son estados que despliegan los estudiantes en los diferentes niveles de educación, desde la primaria, la secundaria, hasta llegar al nivel universitario, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas acciones. Cuando nosotros cocinamos, realizamos varias acciones también. Cuando estamos acicalándonos, limpiándonos, bañándonos, también realizamos acciones. Entonces, los verbos son aquellas palabras que describen las acciones que realizan las personas o los seres animados, inanimados incluso, y que permiten formar oraciones. ¿Sí? La estructura del verbo es cuando ya está conjugado, vamos a conjugar los verbos anteriores. Ejemplo anterior, pues no son exactamente verbos, ¿sí? No son exactamente verbos, ¿sí? Para que sea verbo, debo conjugarlo. Por ejemplo, yo te amo, yo te quería, ay, no le puse la tilde. Yo viviré, tú comes, ellos cantan, ellos se besaron, nosotros seremos, ¿sí? Entonces lo que yo he hecho en realidad es, voy a quitar las otras palabras que no van, porque no son verbos, son otra categoría, y nos vamos a quedar solo con los verbos, ¿no? Por ejemplo, yo di. Estos sí son verbos. Hace un rato dijimos que eran verbos, pero en realidad eran verboides. La estructura de un verbo es tener una raíz y tener una terminación. Si es amar, quito ar y am es la raíz. Si es querer, quito er y la raíz es quer. Si es vivir, quito ir y la raíz es viv. Si es comer, quito er, la raíz es com. Si es dar, quito ar y la raíz es solo la d. Si es cantar, quito ar, la raíz es cant. Si es ser, quito er y la raíz sería es. Este es un verbo irregular. Si es besar, quito ar y me quedo con es. La estructura de los verbos, es decir, de aquellas palabras que expresan acción, estado o proceso, una vez que están conjugados, que están flexionados en el número y persona indicado, por ejemplo, primera persona, yo amo, yo doy, yo beso, yo quiero, yo vivo, yo canto, yo soy. ¿Sí? Cuando están flexionados en la primera persona, en la segunda o en la tercera del singular o del plural, pues la estructura que vamos a observar es que hay una raíz y hay una desinencia. Desinencia es la terminación. Por ejemplo, la desinencia en amo
o la terminación es esta O. La desinencia en quería es ia. La terminación o desinencia en viviré es iré. Y así, ¿no? Lo que no es la raíz, sino el sufijo, sería la desinencia. O la terminación o el sufijo gramatical flexivo de estos verbos. Listo. Entonces acá decíamos que la estructura de un verbo es tener una raíz, un morfema lexical raíz o base, y un morfema gramatical flexivo que funciona como amalgama. ¿Por qué amalgama? No sé si alguna vez ustedes han escuchado ese término amalgamar, unir, ¿no? Juntar, combinar. Esta amalgama se refiere a que una letra o dos letras o tres, pero una pieza, va a amalgamar el accidente de modo, tiempo, aspecto. Hay una pregunta, me parece. ¿Alguien levantó la manito? A ver, los escucho o los leo en el chat. ¿Hay alguna pregunta? Sí, me pareció que alguien levantó la manito. ¿No? Si desean, pueden realizar su pregunta, no hay ningún problema. Yo encantada les voy a responder. ¿Sí? Y si por ahora el micrófono no funciona, van a escribir su pregunta en el chat, yo lo voy a leer y les voy a dar la respuesta. ¿Ya? Bien, entonces vamos a continuar. Decíamos que el verbo tiene número y persona, estos siempre van juntos, el número y persona, al igual que el pronombre tiene número y persona, pero además tiene género, algo que no tiene el verbo no tiene género, en español no lo tiene, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que un hombre y una mujer pueden decir yo amo, y no va a ser diferente cuando le dice una mujer que cuando le dice un hombre. Yo vivo, va a ser igual que lo diga un hombre o una mujer. ¿Sí? No hay diferencia de género en el verbo, pero sí lo hay en los sustantivos, ¿no? La mesa, el lapicero, ahí hay género. Pero en los verbos no, no tienen género. Que tienen número y tienen persona. El número singular significa que una sola persona realiza la acción. Yo pregunto, yo quiero, yo como, yo celebro, yo ingreso. Pero cuando decimos plural, estamos hablando que hay más de uno, o sea, puede ser dos, puede ser tres o puede ser más. Por ejemplo, ingresamos. Se supone que son dos o más, ¿cierto? Preguntamos, cuestionamos, criticamos. ¿Ya? Entonces, esa es la persona en los verbos. Tiene que ver con cuántas personas realizan la acción que estamos describiendo mediante esa palabra. Y la persona es qué persona del discurso, del diálogo, de la situación comunicativa toma la palabra. Si es el emisor, va a ser primera persona yo. Si es el receptor, será tú. Y si es alguien de quien hablamos, será él o ella, tercera persona. Entonces tendríamos el verbo amo, amas y ama, ¿no? En el orden correcto, primera, segunda y tercera persona. Estudio, estudias, estudia. Vivo, vives, vive. Bueno, el verbo tiene estos dos accidentes, número y persona, pero tiene además tres más, ¿no? El modo, el aspecto y el tiempo. Y nuevamente aquí, el tiempo y el aspecto están muy relacionados, los vamos a ver dentro de un ratito. Muy bien. Ahora, otra cosita son las formas verbales, ¿no? La forma verbal. ¿Qué significa la forma verbal? Es la forma que tiene el verbo, ¿sí? ¿Cómo aparecerá cómo ocurrirá en el momento en que hablemos? ¿Siempre aparece igual? No siempre. A veces aparece de manera personal, es decir, conjugado. Por ejemplo, dice trabajé, pensaba, está conjugado, así como los de acá, amo, quería, viviré, ¿no?
pero también aparece de manera no personal, o sea, no conjugado, ¿sí? Y a estas formas no personales las conocemos como verboides. Son de tres tipos: el infinitivo, que es el que estaba al inicio de la diapositiva de acá, esta diapositiva 2, con la que había empezado preguntándoles qué tipos de verbos de palabras son, ¿no? Y me había puesto amar, querer, vivir. Pues yo había considerado las formas no personales del infinitivo porque es lógicamente la forma prototípica de un verbo. En el diccionario aparece así. Pero también tenemos dos formas no personales verbales, ¿no? Y son el participio y el gerundio. El participio, ¿sí?, se caracteriza por terminar el verbo en ado, en ido, pero también terminar en to, cho, so. Repito, to, cho, so, ¿no? Por ejemplo, si fuese amar, su participio es amado. Si es comer, comido. Pero si es hacer, no podría ser hasido, ¿sí? Porque es irregular. Tendría que ser hecho. Si es imprimir, puede ser ambos, ¿ah? Imprimido y también puede ser impreso. Imprimido se usa solamente cuando es parte de una perífrasis verbal. Cuando dice he imprimido, ha imprimido, has imprimido, se acepta ese participio. Pero en otros casos, donde decimos, por ejemplo, hoja impresa, cuando funciona como adjetivo, cuando modifica un sustantivo, debe utilizarse la forma irregular. Escribir sería escrito y no escribido, ¿sí? Entonces, muchos, o casi, en realidad todos los verbos infinitivos, las formas infinitivas, tienen forma participio, ¿ya? Por ejemplo, enamorar, su participio, enamorado, ¿no? Limpiar, limpiado. Besar, besado. Romper, ya pues ahí no puede ser rompido, ahí tiene que ser roto. Justificar, justificado. Y así. Los participios no pueden modificar sustantivos, ¿ah? Perdón, estamos hablando ya del gerundio. Una regla del gerundio es no modificar sustantivos. Vamos a ver qué es el gerundio. Gerundio termina en ando o en yendo. Por ejemplo, si es pintar, pintando. Si es vivir, viviendo. Si es leer, acá con leer hay que tener cuidado porque leer tiene un yato, ¿no? Ustedes ya saben que es un yato simple. Leer tiene un yato. Las dos E iguales, las vocales abiertas se separan. Leer. Cuando forman su gerundio, entre las dos E debemos insertar una Y. O sea, no es correcto o estándar decir leendo o escribir leendo, ya que es un yato. Tenemos que insertar una y sería leyendo. Lo mismo pasa con poseer, ¿ya? Por ejemplo, si poseer tiene también un yato simple, porque hay dos vocales cerradas iguales que están allí, las separamos y decimos poseyendo. Lo mismo pasa con traer, ¿ya? Traer tiene un yato. Es decir, traendo, traendo, no, pues tenemos que colocar una y sería trayendo, ¿sí? Trayendo. Entonces, estas cositas son importantes que las tomen en cuenta, que las apunten, porque a veces en las preguntas de los exámenes de la pre y el de admisión de San Marcos, vienen preguntas de uso de la lengua, preguntas de lengua estándar. Muchas veces ese es el error que se manifiesta en las variedades regionales del español, ¿no? Por ejemplo, yo le he escuchado a la familia de mi papá cuando hablan, dicen leendo, ¿no? Traendo, poseendo, ¿no? Una vez le dije, papi, que el yato, que no sé cuánto, ya no me entendió, dije, ya, ¿para qué voy a insistir? Ya, no le explico, que hablen más como quieran, ¿ya? Eh, claro, porque él no lo necesita de repente, ¿no? Pero claro, si es que estamos hablando en un contexto formal, ¿no? Si él va a dar un discurso de repente, ¿no? En alguna ceremonia, pues yo tendré que ayudarlo para que pueda desenvolverse de la manera más idónea, ¿ya? Entonces es importante, muy importante. Ahora, bueno, esta cosa del gerundio con su Y insertada no es tan grave. Lo grave es el uso del gerundio
como adjetivo. El gerundio no puede ser adjetivo. El gerundio no es adjetivo. El gerundio puede ser un adverbio, puede funcionar adverbialmente. Es decir, el gerundio podría indicar modo en que realizo la acción. Por ejemplo, yo cocino bien, ¿no? Algunos platos cocino bien, algunos, ¿no? Pero ahora, puedo poner un gerundio en vez de que diga bien, ¿no? Que modifique ese verbo. En vez de decir yo cocino así, yo cocino bien, puedo colocar un gerundio y puedo decir yo cocino cantando. Entonces ese cantando funciona como un adverbio porque es ¿y cómo cocinas? ¿No? ¿Cómo lo haces? Cantando. ¿Ya? Los gerundios pueden funcionar como adverbios, pero no pueden funcionar como adjetivos. Yo no puedo decir, por ejemplo, profesora dictando clases. No puedo decir, la profesora, puedo decir profesora guapa, profesora inteligente, alta. No puedo decir profesora dictando, profesora hablando, ¿sí? Entonces, no está bien. El gerundio solo puede estar al costado de un verbo. Yo cocino bailando. Yo limpio bailando, barriendo. ¿Ya? Entonces, algo muy importante es que no vayamos a aceptar como estándar esas formas no estándares del gerundio. Muchas veces, si nosotros prendemos la tele, vamos a ver que la gente usa mal el gerundio. Dice, por ejemplo, muchas veces, ¿no? Cuando se entrevista a policías, este, no quiero decir que los policías son los que hablan mal, pero es la forma más habitual, el contexto en que uno ve esta frase es, sí, se ha encontrado una caja conteniendo dinamita. La caja conteniendo, ¿no? Ahí este gerundio está modificando a caja y lo cual no es estándar. ¿Cuál sería el estándar? Caja que contenía. ¿Qué contenía? Ponerle el qué para que sea una subordinada adjetiva. ¿Ah? Entonces hay que tener cuidado con ese uso del gerundio. Atención, atención, porque vienen los exámenes. Vamos a hablar acerca de las categorías gramaticales de estas formas verbales personales. Y tenemos el tiempo, la persona y el número. Tiempo ya sabemos que en el español existe el tiempo pasado, el presente y el futuro. Bueno, no todas las lenguas tienen estos tres tiempos, les aviso, ¿ah? Hay lenguas que tienen solo dos tiempos. El tiempo es una cuestión gramatical, ¿ya? Más que una magnitud física, o sea, yo no lo voy a ver acá como lo vería su profesor de física, sino que lo vamos a ver desde el punto de vista gramatical, en la manera en que nosotros pensamos y hablamos, y hacemos textos, producimos textos, ¿sí? Entonces, el tiempo se refiere al momento en que ocurre lo expresado por el verbo, y en el español hay tres tiempos, el pasado, presente y futuro. La niña duerme es presente, es un presente, aquí no es un presente momentáneo, este es un presente eterno, que también es importante mencionar tanto en español como en otras lenguas, ¿no? El presente da la idea de que algo no termina, ¿sí? Julio redactó el informe, el pasado. El pasado sería un tiempo anterior al momento en que yo estoy hablando. Y María comprará flores es un tiempo posterior al momento en que estoy hablando yo. ¿Sí? Desde ahí tenemos los tres tiempos. Las personas hacen referencia a las personas gramaticales del discurso o del diálogo. La primera persona es el emisor, la segunda es el receptor. Ya sabemos que en un diálogo siempre hay emisor-receptor. ¿Y la tercera qué es? ¿No? ¿Qué es? El público, ¿no? El referente. Precisamente es de quién se habla el referente. ¿Sí? La tercera persona puede ser una persona, es que dos personas hablan de María, de Juan, ¿no? No sé, de alguien, de Pablo. Pero también podría ser un tema, que ellos hablan de los valores, están hablando de la justicia, hablan de un evento, podría ser de cualquier cosa. ¿Ya? En el español la tercera persona es él, ella, ¿no? Él o ella, o podría ser eso. Y en el inglés tenemos he, she, it, ¿no? Está el it para referirse de pronto a cuestiones que no son humanas, ¿ya? Pero bueno, ahí está. En el quechua y en aymara, por ejemplo, no hay tres personas, sino cuatro, porque diferencian
esta primera persona inclusiva de la primera persona exclusiva. Por ejemplo, nosotros decimos, cuando usamos la palabra nosotros, no tenemos cómo diferenciar el nosotros inclusivo del exclusivo. Nosotros podemos decir, profesora, nosotros somos peruanos, ustedes me dicen a mí, somos peruanos, nosotros somos peruanos y me incluyen a mí. Pero me pueden decir a mí, me dicen ustedes, nosotros somos estudiantes y ya no me están incluyendo a mí. Esa primera persona no me abarca a mí. ¿Sí? Entonces, el quechua y el aymara, por ejemplo, diferencian esas dos primeras personas que hay, ¿no? La llamada inclusiva y exclusiva. ¿Ya? Bueno, inclusiva que incluye a todos, exclusiva que no. El español no lo tiene. Tenemos además el número, que es la cantidad de participantes de ese evento verbal. Ella abordó es uno, ellos llegarán tres, dos o tres o más, ¿no? Nosotros iremos más de uno, André Pinta es uno. El modo, ¿sí? El modo. El modo puede ser indicativo cuando expresa la información de manera objetiva. Es como si solo nos relatase el emisor algo de aquello que le consta, de aquello que ha visto, de aquello que puede afirmar o negar algo. En cambio, el subjuntivo va a expresar una actitud subjetiva. Es el modo de la irrealidad. ¿Ah? No es que informo algo que yo he visto, que me consta y que yo puedo afirmar o negar. No, aquí es algo que está dentro de mí, dentro de mi subjetividad y mis deseos. Por eso, la información ya no es afirmativa o negativa, sino probable, dudosa, deseable. Ese es el subjuntivo. Y el imperativo expresa orden y ruego. Ejemplos. Ella pintó un cuadro, es indicativo, es informativo. Fabián redactó el ensayo, Juana viajará a Tumbes. Mientras que las oraciones tal vez retorne en octubre, que expresa duda. Posiblemente viaje a Iquitos, que expresa duda. Ojalá me otorgan permiso, que expresa deseo, es del modo subjuntivo. Y en el modo imperativo tenemos el ejemplo de Hugo, revisen este documento, lee el tercer párrafo, acompaña a tu hermana. Podría ser en plural. Acompañemos, leamos, revisemos. ¿Sí? Ahí están los tres modos muy importantes. Y vamos a hablar acerca del aspecto. Antes de pasar al aspecto, vamos a ver una de las preguntas acerca del modo. Ahí vamos a ver la pregunta 4. Voy a pasar a compartir una de las preguntas. Ya, vamos a ver la pregunta 4. Pregunta 4. Está. A ver, ¿cómo te amplío? Aquí estamos. Pregunta 4. ¿Sí? Lo estoy proyectando. Ustedes pueden ir observándola. Pregunta 4. Dice, pregunta, ¿no? Seleccione la opción en la que los verbos subrayados están en modo subjuntivo, el modo del deseo, de la duda, de la irrealidad. ¿Sí? Ese es. ¿Cuál es aquel que no está informando, sino que está expresando una posibilidad y que está expresando también, no sé, ¿no? Un modo de reír? En la primera dice, escribe con detalle la información solicitada. En la 2, apenas puedas, realizas el trabajo que falta. La 3 dice, hermano, deseo que regresen pronto. Y la 4, nosotros deseamos ganar todas las medallas. Una manera de reconocer los verbos en subjuntivo es que tú les pongas el ojalá. Muchas veces estos verbos aparecen con el que antes. El que antes. ¿No? Que bailes, que vuelvas. No es lo mismo decir baila, vuelve. ¿Ya? Bailes, vuelvas. Como tiene el que, incluso le puedes poner el ojalá. Ojalá bailes, ojalá vuelvas. ¿Sí? Entonces, aquí pareciera, ¿no? No se dejen guiar. Vamos a ver. ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a darles un minuto y luego lo explicamos. ¿Sí? Mírenlo bien y vamos a continuar en un ratito.
Fíjense bien si es la D o si es la C. ¿Ya? Fíjense bien cuál de las dos es. Bien, bien. Veamos. Escribe con detalle. Acá puede ser indicativo, ¿no? Porque yo estoy informando. Brendita escribe con detalle. Pero también podría ser imperativo. ¿Ya? Ambos. Lo que no puede ser es subjuntivo. ¿Cómo sería el subjuntivo? Escriba. Puedo decir, ojalá escriba, ¿no? Que escriba. Le puedo poner el que, el ojalá y va a estar bien. En la 2, aunque puedas, ese puedas es como si yo dijese que puedas, ojalá puedas. Es subjuntivo. Que regresen, ahí está el que, ojalá regresen, subjuntivo. En la última, como está la palabra deseamos, podemos pensar que está en modo subjuntivo, pero no lo está, ¿no? Está en modo indicativo. Hijita, ¿tú qué deseas? ¿Un helado o prefieres un waffle? Ah, yo deseo un helado. Hijitos, ¿qué desean? Deseamos helado. ¿Ya? ¿Qué quieren hacer el fin de semana? Deseamos ir al cine. Eso es informativo, ¿sí? ¿Cómo sería el deseo? Ay, ¿cómo sería? Ojalá fuéramos al cine, fuéramos. Ojalá me compren un helado, compren, ¿sí? Entonces, ahí el deseamos es indicativo. ¿Ah? Pues, ¿cómo sería el subjuntivo? Si acá dijese lo siguiente, miren, que ganes, que ganen. Que ganen, si lo hubieran subrayado, ahí sí sería, ese sí. Ah, pero no era la opción. Yo lo voy a dejar como estaba. Indicativo. La respuesta sería la 2 y la 3, es decir, la C. Ay, no sé qué es. La C. La C. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente punto, que ya sería el aspecto. Muchos se equivocan en el aspecto. A mí me encanta el tema del aspecto, sobre todo cuando yo estudiaba inglés. Me daba mucha curiosidad la manera en que se confundían mis compañeritos de inglés con el tema del aspecto. Un tema muy sencillo, pero muy diferente también en inglés que en el español. Entonces vamos a verlo en español. El aspecto expresa el proceso verbal concluido o no concluido. Concluido va a ser perfecto, inconcluido va a ser imperfecto. O también llamado imperfectivo. Perfectivo. Saúl y yo hemos entregado los paquetes, ellas caminaron y todos reímos mucho en el show. Imperfectivo, Saúl vamos a entregar, ellas caminaban y todos reíamos. No vayan a pensar ustedes que siempre que va a ser pasado va a ser perfecto. Ah, siempre, acá ha coincidido, pero eso es falso. Siempre que es presente es imperfecto, sí, eso sí es cierto. Siempre que es presente es imperfecto. Siempre que es futuro, el futuro puede ser los dos. Así que mejor vamos a ver esta tabla. ¿Ya? Vamos a ver este cuadrito. En este cuadrito podemos ver el verbo amar en la primera tabla. Vamos a tratar de salir de ahí. Y el verbo beber. Solo que este beber lo voy a poner de otro color para que no nos vaya a marear. ¿Ya? Entonces tenemos el verbo amar. Tenemos los tres tiempos. ¿Por qué? Porque el aspecto siempre va relacionado con el tiempo. Siempre. Tengo el tiempo pasado, ¿ah? El pasado, tengo el presente, tengo el futuro. Están mis tres tiempos.
Y tenemos el aspecto perfecto, que lo voy a combinar. Se puede hacer esto acá, sí. Tenemos el aspecto perfecto y tenemos el aspecto imperfecto. El pasado tiene los dos. Tiene imperfecto y tiene perfecto. ¿Sí? Entonces, el pasado imperfecto termina en aba, amaba, o amabas, él amaba. Acá hay una homonimia paradigmática, ¿no? Porque tanto la primera como la tercera coinciden en su descendencia. Pero también el pasado encontramos el perfecto, el aspecto perfecto. ¿Cuál es? El que termina en e, aste, o. Amé, amaste y amó. ¿Cuál es la diferencia si los dos son pasados? Yo amé, yo amaba. Todo ese pasado, ¿cuál es la diferencia? Que el amaba nos da la idea de una acción reiterada, ¿no? Duradera, mientras que el pasado perfecto nos da la idea de que es breve, de que acabó, de que se dio una sola vez. Una cosa es yo amé y otra cosa es yo amaba. La diferencia está en el aspecto, en esa durabilidad de esa acción. Tú amaste, tú amabas. Él amó, él amaba. ¿Ya? Pero también hay un perfecto compuesto cuando tiene el verbo haber como verbo auxiliar. Por ejemplo, he amado, acá tenemos la terminación en el haber. Has amado y ha amado. Ahí la terminación está en haber, ya no está en el participio amado. El presente no tiene perfecto, el presente solo es imperfecto. Y la terminación es yo amo, tú amas, él ama o ella ama. ¿Sí? No hay perfecto para el presente. El pasado los tiene tanto en perfectos como imperfectos. El presente solo tiene imperfecto. Y el futuro tiene ambos. Tiene perfecto compuesto y tiene el imperfecto, que sería la forma simple. Por ejemplo, el futuro imperfecto simple es amaré, amarás, amará. Mientras que el compuesto será con el verbo haber. Habré amado, habrás amado, habrá amado. Lo que está variando es con el haber, pues no con el amado. Ahora, vamos a seguir ese mismo criterio y vamos a ver el verbo beber. Como este termina en er, va a ser diferente a amar, no va a ser igual, pues son diferentes conjugaciones. ¿Cuál es el pasado perfecto simple de beber? Pues va a ser yo bebí. Y su perfecto y su imperfecto sería yo bebía. ¿Cierto? Tú bebías. Él bebía. Su forma simple sería yo bebí, tú bebiste y él o ella bebió. Su forma compuesta sería con el verbo haber. He bebido, has bebido, he bebido, he bebido, has bebido y ha bebido. No tiene el presente perfecto, solo imperfecto y sería pues yo bebo, tú bebes y él bebe. Su futuro compuesto sería habré bebido, habrás bebido y habrá bebido. Mientras que su imperfecto, que es simple, será yo beberé, beberás y él o ella beberá. Entonces podemos ver que la terminación nos va a variar un poquito, ¿no? Porque si es la raíz beber, pues acá es bebió con yo, bebiste con iste y bebí solo la i.
No es la misma terminación. Amé, amaste, amó, varía, pues, porque no es lo mismo, no es la misma conjugación. Uno termina en A, el otro termina en R. El compuesto sería as y a, ese sí es el mismo, eso no varía, es igual para los verbos. Y en la terminación del imperfecto es yo bebía, comía, bebías, termina en ías, o ia, ¿no? Ia. Mientras que en amar y los que se le parezcan, o sea, los verbos que terminen en ar, amar, cantar, bailar, van a terminar en aba. Los que terminan en er y en ir van a terminar en ia. ¿Sí? El presente, pues será yo bebo, va a ser igual que en yo amo, pero en la segunda persona sí varía porque ya no termina en a, sino en es. Y en la tercera ya no termina en a, sino en e. ¿No? En amaré, beberé es igual, en el futuro, solo varía la vocal, ¿no? Erás y ya no harás, y era y ya no hará. Muy parecido, lo que está variando es la vocal, ¿no? Bueno, entonces esta es la forma de entender nuestro ejemplo del aspecto perfecto. Entonces, una vez dicho esto, ¿sí? Voy a pedirles que tomen captura este gráfico, porque les va a ayudar muchísimo para las preguntas de aspecto perfectivo. Por ejemplo, la pregunta 5. ¿Sí? La pregunta 5 nos dice, ¿no? Se han subrayado los verbos ha acompañado, dormirán y bajaba. Y nos dicen, ¿en qué aspecto están? Entonces vamos a compartir la pregunta, tomen la captura de esto, a compartir la pregunta 5 y vamos a dar la respuesta. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Pregunta 5. Aquí estamos. Estoy compartiendo la pregunta 5. Vamos a dar respuesta. Un minutito les doy. Vamos a continuar en un minuto. ¿Sí? Léanlo bien, háganlo que ahí te explicamos. Bien, muchachos, vamos a ver si dice ha acompañado. Este es el pasado perfecto, ¿sí? Y es compuesto, es compuesto. Es un pasado perfecto compuesto. Vamos a escribirlo acá. Pasado perfecto puesto. A su padre. Los niños dormirán. Ya. Ay, ¿qué se ve así? El espacio. Los niños dormirán. Este dormirán es futuro imperfecto, porque es simple, ¿no? Es una sola palabra. Cuando el futuro son dos, ahí es compuesto y es perfecto. Bajaba, termina en aba. Bajaba es imperfecto. Es un pasado imperfecto. Pasado imperfecto.
Entonces sería perfecto, imperfecto, imperfecto, ¿no? Perfecto, imperfecto, imperfectivo, ¿no? Es lo mismo, perfectivo, perfecto, mismo, ¿ya? Entonces, ahí la respuesta va a ser la B, ¿sí? Entonces, no se olviden, por favor, de ese cuadrito. Pues, me va a ayudar mucho. Vamos a ponerlo en rojo para que se acuerde, ¿ya? Y ahí estaría la respuesta de la pregunta 5. Ahora, vamos a continuar con la explicación, ¿no? De lo que estamos viendo. Ahí está el cuadrito, nuevamente les digo, tomen una captura si se ayudan. Yo lo entiendo mejor así, y sí estoy consciente de que muchas veces el alumno no entiende este tema. Entonces, toma la captura, pienso que le va a ayudar más fácil, ¿ya? Vamos a continuar, entonces espera un ratito. Uf, me canso de hablar, chicos. Vamos a continuar con este ejercicio, ¿no? Nos dice, lea el texto y luego lea los enunciados, 1, 2 y 3, y marque la opción de falso, verdadero, verdadero, falso, ¿no? Entonces dice, el agua es, han subrayado el verbo ser, es que está en presente. Y si está en presente, ¿en qué modo está? No, si está en presente, ya sabemos en qué aspecto está, imperfectivo, ¿cierto? Y es modo indicativo, es, no nos está informando algo. Dice, un elemento esencial para los seres vivos que habitan este planeta. Eso es una verdad, ¿no? Aunque muchos no lo sepan, está en subjuntivo, porque nosotros decimos ojalá que sepan o que sepan. Sepan el subjuntivo. Y este subjuntivo es presente, presente, presente. Si ustedes buscan, por ejemplo, en Google, conjugación del verbo saber, ahí ustedes van a encontrar que sepan está en presente, ¿ya? Sepan está en presente. El pasado sería lo hubiese sabido, ¿no? Ese hubiese sabido es pasado. Sepan es presente. Que me ame es presente, ¿ya? Ame. El agua, dice, aunque muchos no lo sepan, el agua constituye casi las dos terceras partes del peso del cuerpo y está presente en todos los tejidos corporales y en los órganos vitales. Por tanto, protejamos. Esto es imperativo. Chicos, los imperativos siempre están en presente. ¿Ya? Y si están en presente, siempre son imperfectivos, ¿no? No hay una orden que uno la haga en futuro, ¿no? O que la haga en pasado. Claro, si tú haces como una orden en futuro, eso va a sonar amenaza. ¿Ya? Eso va a sonar amenaza. Bueno, entonces protejamos ahí un imperativo. Dice, 1, presenta un modo indicativo, subjuntivo, imperativo, respectivamente verdadero. Ninguno de los dos de los verbos está en aspecto imperfectivo, porque están en presente, ¿no es cierto? Los tres verbos están en modos diferentes, sí, cierto, verdadero. La respuesta sería la E, la voy a marcar. Me quedo sin aire. Vamos a marcar esta y vamos a proseguir. ¿Ah? Entonces, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Me avisan si puedo continuar. Esto está ok. Si quieren que repasemos algo, así podemos continuar con las clases de verbos y las clases de frase verbal. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de las clases de verbos, hablamos de la frase verbal y volvemos a las clases de verbos. Yo creo que así se va a entender mejor, ¿sí? Entonces vamos a continuar si no hay preguntas. Clases de verbos. Los verbos son copulativos y predicativos. ¿Cuáles son los copulativos? Los que sirven de nexo entre un sujeto y su atributo, ¿no es cierto? ¿Sí? Un sujeto puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser un animal, puede ser una situación, todo eso puede ser un sujeto. ¿Y un atributo qué es? Un atributo puede ser una cualidad, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo en mi mano mi esferita navideña.
Esta es la esfera que me ha faltado guardar, pero ya guardé mis cosas de Navidad. Ay, pero se ha quedado acá, ¿no? Entonces me ha faltado. Ahora que voy a ir a mi cuarto, voy a guardar mi esferita, mi única esferita que me queda. Esto puede ser el sujeto, no necesariamente el sujeto es una persona. El atributo puede ser redonda, roja, brillante, etc. ¿Cómo puedo unir la esfera con roja o con brillante o con pequeña? Lo puedo unir con un nexo, con una palabra enlace, es decir, con un verbo copulativo. Puedo unir y decir la esfera es roja, la esfera está vieja, la esfera parece nueva. Entonces, los tres verbos copulativos, es decir, que sirven de cópula, cópula significa nexo, son ser, estar y parecer en español. ¿Sí? En español. ¿Por qué digo esto? Porque no en todas las lenguas está el estar, por ejemplo. ¿Sí? Sí, sino que ser y estar son la misma, ¿no? No hay diferencia. El parecer tampoco está en todas las lenguas, ¿no? Pero el español tiene tres. Ser, estar y parecer. El ser se utiliza para dar cualidades más permanentes. ¿Sí? Por ejemplo, la pelota, la esfera es roja. Esa es una propiedad permanente. No es que por hoy día está roja y mañana va a estar azul. ¿Ah? Ahora, puedo decir María está roja y es una propiedad que es más momentánea, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir que se ha enrojecido, se ha sonrojado? Parece, es que no es, sino que es una opinión, es mi opinión, parece. ¿Ya? Entonces, ahí están los verbos copulativos, ser, estar y parecer, pueden aparecer en pasado, ¿no? Mi hermana será la nueva directora, está en futuro, pero en pasado sería mi hermana fue, mi hermana era, mi hermana ha sido, ¿ya? Están algo nerviosos mis compañeros, el sujeto puede estar al final, yo puedo decir al inicio, mis compañeros están algo nerviosos, estuvieron algo nerviosos, estarán algo nerviosos, puedo decirlo en cualquier tiempo. Aquí parecen muy entretenidos, no está el sujeto, pero podemos decir que es ellos parecen muy entretenidos. Puede ser en pasado, parecían, parecieron, o en futuro. Esos son los verbos copulativos, ¿sí? Sirven de nexo entre un sujeto y un atributo. El atributo puede ser momentáneo o puede ser permanente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir yo soy bella, quiere decir que ese es mi atributo de siempre, todos los días. O puedo decir estoy bella, quiere decir que casi nunca estoy bella, pero solo una vez a la semana estoy bella, ¿ya? Este, esa persona es nerviosa, quiere decir que todo el tiempo es nerviosa, puede ser está nerviosa. Aquí lo importante es la programación neurolingüística, ¿no? Que nosotros digamos, yo soy, no, yo estoy, no. ¿No? O al revés, ¿no? Estoy molesto ahora, pero yo no soy molesto. Yo no soy molesto, estoy ahora, ¿no? Y es parte de entenderme que es parte de mi proceso. ¿Ah? No podemos decir yo soy gorda o yo soy gordo, si es que ese término nos va mal, si es que nos hiere, sino decir estoy gordo, pero dejaré de estarlo, voy a hacer ejercicio. Ahí se habla de la programación neurolingüística, ¿no? La programación, programar nuestro propio chip cerebral con estos términos copulativos que de alguna manera definen a las personas. Por eso es lo que hace un copulativo, es definir personas, cosas, estados, etc. ¿Sí? Define. ¿Ah? Por ejemplo, yo soy lingüista. Ahí está la definición. Soy lingüista, soy profesora, soy docente sanmarquina. Ahí me estoy definiendo. También puedo definirme como mujer, soy mujer, ¿no? Todo por mis cualidades. Soy una mujer fuerte, soy una mujer empoderada. Y así, etcétera. ¿Sí? Los verbos predicativos son llamados no copulativos, ¿no? Porque no sirven de nexo, sino que ellos predican. Ellos dan información del sujeto. Por ejemplo, pues yo puedo decir mi esfera y puedo predicar algo de ella. Se cayó. Ahí estoy predicando algo de ella. ¿Ya? Mi esfera vuela, mi esfera suena, ¿no? Mi esfera me asusta, ¿ya? Etcétera. ¿Sí? Entonces, los predicativos son verbos que están más llenos semánticamente porque tienen información que predica algo del sujeto. Por eso es un nombre predicativo.
Son de tres tipos: transitivos, intransitivos e impersonales. Los transitivos son aquellos que establecen relación con otra entidad, de dos entidades. Una relación que va a ser llamada la relación de la transitividad. Tiene que haber dos entidades, una que realice la acción y la otra que padezca esa acción. ¿Ah? Una que realice y la otra la padece. Un ejemplo es el verbo servir, porque hay alguien que sirve y hay algo servido, ¿no es cierto? Acá dice, Ana sirve la cena. Ya, pues hay alguien que sirve, alguien que realiza la acción de servir, ¿no? Está sirviendo, está emplatando, ¿no? Como ahora se dice, ¿no? Y hay algo que es servido, que va a ser la cena, el desayuno, la merienda, algo, ¿no? También podría ser Ana cocina la cena, Ana prepara la cena, Ana malogró la cena, ¿no es cierto? Entonces, los verbos transitivos son aquellos que requieren un agente, una persona que realice la acción y un paciente que se ve afectado por esa acción. Un ejemplo prototípico es amar. Amar requiere que alguien sea el agente, que alguien ame, pero también se requiere que alguien padezca esa acción, sufra esa acción, aunque sufrir el amor no es tan lógico, ¿no? El amor es algo bonito. Pero acá hablamos de sufrir y padecer porque esa persona se va a ver transformada por esa acción, ¿no? Por ejemplo, la mamá ama al bebé. El agente, ¿quién es? ¿Quién es el que empieza la acción? La mamá. ¿Quién es el paciente, el que se ve afectado, entre comillas, ¿no? El que se ve modificado? El bebé. Porque el bebé de no ser amado, de estar en otra situación, estar durmiendo, qué sé yo, pasó a ser amado, ¿no? Y se ha modificado en ese sentido. Es el paciente, ¿no? Lavar es un verbo transitivo. Por ejemplo, ¿sabes qué, hijito? Lava tus medias. ¿Ya? Lava tus medias. Ahí está, lavar tiene un agente, alguien que lave, el lavador, ¿sí? El lavador. Y también va a haber algo lavado, lo lavado, ¿no es cierto? Las medias están todas cochinas, pasaron a ser lavadas, han pasado por ese proceso. ¿Y quién lo inició? El lavador, en este caso el hijo, la madre, la hija, qué sé yo, no roles de género, todos tienen derecho a lavar, a ser agentes de acciones. Muy bien. Esos son los transitivos, son verbos que requieren dos entidades como mínimo. Otro podría ser resolver, ¿cierto? Porque hay alguien que resuelve, por ejemplo, en la clase de álgebra y te piden que resuelvas una ecuación, ¿cierto? Entonces tú dices, bueno, yo resuelvo, yo soy la gente, está la gente, el que hace la acción, el que resuelve. Pero también hay algo que se va a resolver. ¿Qué es lo que vas a resolver? La ecuación de segundo grado, ¿ya? Los intransitivos, en cambio, no requieren estas dos entidades, solo requieren una. Y son los verbos de desplazamiento. Pero tú cuando te desplazas de un lugar hacia el otro, solo tú eres el que se mueve, no hay otra entidad. Un ejemplo es caminar. Hay alguien que camina, nada más. No hay alguien que se vea modificado por esa acción. ¿Sí? Pero yo camino por el parque, sí, pero el parque no se ve afectado, no es el lugar. ¿Ah? Ir, viajar, llegar, son verbos de desplazamiento. Los verbos de desplazamiento, por regla, siempre son intransitivos. Viajaré al Cusco. ¿Al Cusco, profesor? No, el Cusco es el necesario lugar. ¿Sí? Llegaremos a la casa según sea el lugar. Otros verbos intransitivos son los verbos de los ciclos de la naturaleza. Nosotros sabemos que los seres vivos tienen un inicio y tienen un final, ¿no? Nacen y mueren. Pero antes de pasar así por esos dos estadios, hay estadios intermedios. Nacer, crecer, reproducirse y morir finalmente. Entonces, estos verbos nacer, morir, reproducirse, crecer, son verbos intransitivos. Es decir, no requieren dos entidades y una que controle a la otra, sino que es una sola entidad la que va a verse afectada por ese cambio.
Tenemos también verbos impersonales, que son los verbos climatológicos, como llover, nevar, haber, hacer y ser. En las acepciones, hacer y ser relacionados a lo climático, por ejemplo, hacer frío, hacer calor, ser tarde o ser temprano, no se refieren al tiempo. Ejemplos como el verbo haber, había manifestaciones. Recuerden que este verbo haber siempre va en singular, siempre que indique existencia, ¿ya? Y no cuando esté conjugado en pasado perfecto o futuro perfecto. ¿Ya? No en esos casos, porque ahí yo puedo decir habían comido, ahí sí se dice el plural. En otros casos no, ¿no? Por ejemplo, hubo heridos, no hubieron heridos. Si el año pasado hubieron muchas extorsiones, no, hubo. Este verbo está indicando existencia. No lleva plural. Los impersonales nunca se pluralizan. Llueve torrencialmente, no podemos decir llueven, ¿no? Sino llueve. ¿Ya? Estos verbos impersonales climáticos siempre van en singular. Ahora, hay otras clases, ¿no? El defectivo y demás, pero me los voy a saltear. Me salteo todo esto hasta aquí, ay, hasta aquí, para poder ver un poco de la frase verbal y luego continuar con ese punto. Aquí tenemos la frase verbal como una unidad sintáctica, porque hemos dicho que es estructural, ¿no? Su función semántica es la de ser predicado a la oración bimembre. Ya pronto veremos el tema de oración, la semana 3. No, de la 13 a la 17, vamos a ver temas de oraciones, ¿no? Bueno, entonces, acá vamos a observar que la frase verbal equivale al predicado. Su estructura es un verbo y puede ser copulativo o predicativo, y además va a presentar complementos. Algunos ya los he mencionado, por ejemplo, he hablado de circunstancial, he hablado del atributo, pero también hablemos pues del agente, del predicativo, del objeto directo y del objeto indirecto. Y el objetivo de las clases que se vienen ahora y las siguientes es que ustedes sepan reconocer cada una de estas estructuras cuando hablemos de las oraciones, ¿sí? Entonces va a ser importante que ya vayan practicando, que se vayan familiarizando con estos complementos. Bueno, entonces, primero, veamos la frase verbal, ¿no? Las clases de frase verbal. Existen dos clases, la frase verbal atributiva y la frase verbal predicativa. La atributiva es la que presenta un verbo copulativo más un atributo. Puede tener circunstancial, ¿cierto? ¿Qué es un atributo? Es una propiedad momentánea o permanente de ese sujeto. ¿Qué es un verbo copulativo? Ser, estar o parecer en cualquiera de los tiempos, en cualquiera de los modos, en cualquiera de los aspectos, ¿sí? Y ejemplos de esto tenemos el señor sujeto, ese señor sujeto fue verbo copulativo en pasado perfecto simple. Y el atributo es una definición, el vigilante del colegio. Esa propiedad me parece ser una propiedad permanente. Muchas veces cuando recordamos a nuestro colegio, recordamos a las personas del colegio, ¿no? Recordamos al vigilante, al portero, ¿no? A la tutora, a los tutores, ¿no? Los profesores, los compañeros, ¿no? Entonces, si él fue el vigilante del colegio, quiere decir que esa fue una propiedad permanente. Es el verbo ser que indica propiedad permanente y el atributo sería el vigilante del colegio. Es una frase nominal. El sustantivo es vigilante. El segundo ejemplo, Saúl estuvo emocionado en la excursión. Vemos el sujeto Saúl, el verbo copulativo estuvo, que está en pasado, acá coincido, creo que está en pasado. Emocionado sería el atributo, es un participio del verbo emocionar y se usa, ¿está bien? Y en la excursión sería el circunstancial del lugar. En la tercera oración, el tercer ejemplo, tenemos el sujeto ellos, el verbo copulativo que está en pasado perfecto compuesto, el verbo ser, han sido, ¿no? El verbo ser. Amigos de la infancia es el atributo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener amigos de la universidad, ¿no? Puedo tener amigos del gimnasio, ¿sí? Puedo tener amigos así, de distintos lugares, ¿no? Son de la infancia, de pequeñitos. Tu prima tiene que ser más sincera. El sujeto es tu prima y tenemos la perífrasis verbal tiene que ser, donde aparece el verbo ser con un auxiliar tiene
más el complemento, más el nexo que. Dentro de un ratito vamos a ver estas perífrasis verbales. Y el atributo es más sincero. ¿Sí? Entonces, una frase verbal atributiva se caracteriza porque presenta el verbo ser, estar o parecer y presenta atributos. En cambio, las frases verbales predicativas presentan verbos predicativos y presentan los complementos que no son el atributo. Y estos verbos predicativos se caracterizan porque pueden estar en voz activa o en voz pasiva. ¿Sí? ¿Cómo es voz activa? Donde yo digo yo almorcé, no, a ver, esa no. Yo compré 2 boletos de la Tinca. Esa es la activa. Pasiva. Los boletos de la Tinca fueron comprados por mí. ¿Ah? A ver, otra activa. Llamé a Lucas. En pasiva sería Lucas fue llamado por mí. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo una pasiva, esa pasiva siempre va a ser de este grupo de frases verbales predicativas. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Las pasivas nos suelen engañar mucho, suelen ser muy difíciles. ¿Ya? Si tú ves una pasiva, tiene que ser frase verbal predicativa. Vamos a ver el ejemplo. Él regaló llaveros a sus amigos. Sujeto él, verbo regaló. Regaló no es un verbo copulativo. ¿Ya? Está predicando, no está diciendo qué hizo, regaló. Ya es frase verbal predicativa. La turista camina cansada. Camina, no está diciendo qué hace. No sirve de cópula, no es ser, estar o parecer, es predicativo. Pero en el tercer ejemplo es donde puede haber una duda. Ha sido elogiada por su familia. ¿Sí? Entonces alguien puede decir, ha sido, es el verbo ser. Elogiada es el atributo, ¿no? Porque ha sido elogiada es la voz pasiva. ¿Cómo sería? Su familia la elogió a ella. En pasiva, ella ha sido elogiada por su familia. ¿Ya? Entonces esta es una pasiva, tiene el complemento por su familia, que sería el complemento agente, y por lo tanto es predicado verbal, ¿no? O frase verbal predicativa. Aquel niño está estudiando mucho, esta es una acción que se está realizando en ese momento, es un presente progresivo, un presente continuo, y esto caracteriza las frases verbales predicativas. No dice, él está contento, o sea, así dijese, aquel niño está feliz, está contento, ahí sería atributiva. Pero si me dice, está estudiando, está cantando, ahí estamos viendo la acción de estudiar y de cantar como verbos principales, ¿no? Entonces serían frases verbales predicativas. ¿No? Entonces, de acuerdo con esto, vamos a ver la frase verbal en cada una de estas oraciones. Las voy a ir escribiendo. ¿Sí? Las voy escribiendo aquí. Dice, los turistas tienen que revisar. Es el verbo. Tengo 2 verbos. Esta es una perífrasis verbal. El verbo principal es revisar. ¿Cierto? Pero le estoy dando la idea de que es una obligación que lo hagan, pero la acción es revisar. Entonces es predicativa. ¿Por qué? Porque el verbo principal es revisar. El director está organizando. Esta es una perífrasis que indica tiempo progresivo, presente continuo. Está lloviendo, está organizando, está comiendo, está bailando. ¿El verbo principal cuál es? Organizando. ¿Ya? Entonces también es predicativa. Nancy ha sido contadora. Ha sido es la perífrasis verbal. Contadora es el atributo. Entonces tenemos el verbo ser más el atributo. Esta es una frase verbal atributiva. En la siguiente, todas las calles están inundadas, ¿no? El verbo es estar, inundadas es el atributo. Así que esta frase, igual que la anterior, es atributiva. Luego tenemos deberían quedarse hoy. Estamos con un verbo auxiliar, el verbo principal es quedarse. Como el verbo principal es quedarse, la frase es predicativa. Mi hermano parece muy afligido, este es el verbo copulativo, muy afligido, es el atributo, así que esta frase es atributiva. Y la última, ha preparado, es el verbo,
un verbo transitivo y tenemos aquí la frase verbal predicativa. Ha preparado, el verbo principal es preparar, ¿no? Haber es auxiliar. ¿Cierto? Entonces ahí tendríamos la idea de estas frases verbales. Y vamos a ver ahora sí la pregunta número 2, ¿sí? Del boletín, ¿sí? Entonces vamos a compartir eso y vamos a responder esa pregunta número 2 del boletín. Estoy proyectando ya la pregunta número 2, que nos dice, ¿no? Marque la alternativa en la que las frases verbales son atributivas. Aquellos viajeros parecen perdidos, dice la 1. Fueron contratados por experiencia. Luz, mi vecina, está cantando y ellas deben de estar muy entusiasmadas. ¿Cuál sería frases verbales atributivas? Les doy un par de minutitos y continuamos en un ratito. ¿Sí? Tómense su tiempo, léanlo bien e indiquen, a ver, intenten hacerlo. ¿Cuál marcaría? ¿Sí? 2 minutitos. A ver, muchachos, prosigamos. ¿Sí? Parecen es uno de los verbos copulativos que no va a indicar que esta es la propiedad, sino que a mí me parece. ¿Sí? Entonces es como una opinión del emisor.
respecto del sujeto, ¿no? Y su atributo es perdidos. Esta es una oración o bueno, es una frase verbal de tipo atributiva. Fueron contratados, o sea, alguien los contrata, ¿no? Matías contrata a los abogados por su experiencia. ¿Ya? ¿Cómo sería en pasiva? Los abogados fueron contratados por Matías por su experiencia. Esta es una perífrasis verbal cuyo verbo principal es contratados, ¿sí? Y es una pasiva. Las pasivas pertenecen a las frases verbales predicativas. En la siguiente, Luz, mi vecina, entonces es el sujeto, está cantando, ¿no? El núcleo del predicado, la frase verbal, el núcleo de la frase verbal es está cantando. Y el verbo principal es cantando, que se realiza de manera presente y continua. Está cantando, ya no ha terminado de hacer, ¿no? Entonces, como tenemos este verbo cantar, es predicativa. Por más que esté el verbo estar, ¿eh? El verbo estar ahí está simplemente como un auxiliar. En la siguiente tenemos la perífrasis de obligación, de duda, de posibilidad. No es lo mismo debes estar asustado, que es como, ok, yo te mando a estar asustado. Debes lavar tu ropa, son tus deberes. Debes estar asustado, debes estar entusiasmado. No, ahí no dice debes estar o deben estar, dice deben de, que significa duda, posibilidad. No es una certeza 100%, sino que es aproximadamente un 80, no sé, por ahí, no es una, pero no es certeza. Deben de estar. El verbo principal es estar, el verbo principal, ¿no? Y tenemos el atributo muy entusiasmados. Ese es el atributo. Entonces, tenemos atributo, tenemos verbo predicativo, es atributivo. La 1 y la 4 son las frases atributivas, la respuesta. La E. Hemos resuelto la 2, la 4 y la 5, nos faltaría la 7, que es ver la perífrasis verbal, al menos de estas 4, ¿no? Pero luego vamos a ver las demás. Entonces tenemos que continuar viendo las perífrasis verbales. Voy a empezar a compartir eso, ¿ya? Donde me había quedado, porque yo me cambié, ¿no? Yo dije, luego lo vemos, así que ahora vamos a ver dónde nos hemos quedado. Los verbos defectivos y no defectivos. Según su conjugación, no todos los verbos son conjugables en primera, segunda y tercera persona. Por ejemplo, el verbo estudiar, sí yo puedo decir yo estudio, tú estudias, él estudia. Pero balbucir, ¿no? Que significa pronunciar un discurso de manera que no se entienda, ¿no? Más o menos ese significado tiene. No puede ser conjugado en primera persona, ¿ya? No es yo balbuzco, ¿no? Sino yo balbuceo. En este caso se va a preferir la forma alternativa de balbucear, que no es lo mismo que balbucir, ¿ya? Entonces, hay verbos que están incompletos, que tienen defectos, digamos, ¿no? Por esa metáfora del defecto. Hay verbos que no tienen defectos, que se pueden conjugar en todos los tiempos, y hay verbos que son defectivos, que no todos los tiempos, personas, números, modos van a tener. Tenemos el verbo balbucir, ¿no? Acá dice, no se usa la primera persona singular del presente. Voy a proyectar mejor, está muy chiquita. ¿Ya? Que se suplen con las formas correspondientes del verbo balbucear, como les decía. ¿Ya? Entonces, yo sí puedo decir tú balbuces, ella balbuce, pero no puedo decir yo balbuzco. ¿Ya? No tiene. Y el subjuntivo tampoco, no tiene esa forma. ¿Sí? Por eso es que se habla de un verbo defectivo. Lo mismo con concernir, atañer, acaecer, acontecer, empedernier. ¿Sí? Para los no defectivos no creo que sí tienen, que son la mayoría de verbos. Los defectivos son pocos, son especiales. Siguiente clasificación de verbos. Según el lexema verbal, podemos tener verbos que son regulares o verbos irregulares. Hecho un trámite irregular es que no ha seguido las reglas. Irregular, no sigue reglas. ¿Sí? En cambio, regular
es que sigue pues el camino regular, ¿no? El camino de las reglas. A veces nosotros no sabemos todas las reglas y no y caemos en hacer cosas irregulares a veces, ¿no? Cuando no sabemos todas las reglas, ¿no? Como por ejemplo cuando jugamos algo, no sé, un juego nuevo. Entonces, regular es que sigue las reglas. Cuando un verbo es regular, cuando va a conjugarse de acuerdo a su verbo modelo. ¿Ya? Lo que pasa es que el español es todo un tema en la conjugación, que tiene flexión, algo que no tiene el inglés, ¿no? El inglés, lo único que tiene flexión es ponerle una S a los verbos de tercera persona singular. Es lo único, es su única regla. Pero el español le aplicas una subfijación, una desinencia de diferencia para la primera, para la segunda y para la tercera. Es diferente si es de la primera, segunda y tercera conjugación. Es diferente si es pasado, presente, futuro. O sea, el complejo sistema verbal del español es eso, no es complejo. Entonces, los verbos regulares siguen el verbo modelo. Comer sigue el modelo del verbo beber. Hablar sigue el modelo del verbo amar. Pintar y hablar siguen el modelo de amar. Vender y comer de beber. Y los verbos que terminan en ir, por ejemplo, acudir, teñir, ¿no? Siguen el modelo del verbo vivir, ¿ya? Entonces, ¿cómo vas a hacer tú? Tú vas a buscar el verbo amar, el verbo beber, el verbo vivir, y te vas a dar cuenta cuál es la desinencia. Si es amar, es yo amo, tú amas, él ama. Si es beber, yo bebo, tú bebes, él bebe. Y si es vivir, yo vivo, tú vives, él vive. Ya está. Y ahí vas a obtener la desinencia. Eso es lo primero que tienes que hacer, como un ejercicio de matemática. A veces hay pasos, ¿no? Tienes que resolver una ecuación, resolver un ejercicio, pero hay cosas previas que tienes que saber para resolver. Y es igual acá. Si a ti te dan, por ejemplo, algo comer y te dicen, ¿es regular, irregular? Tienes que decir, pero un momentito, un momentito. ¿Cuál es su verbo modelo? Si termina en er, su verbo modelo es beber. Entonces conjugo beber. Simplemente en yo bebo, yo bebí, yo beberé, o si tú quieres yo bebo, tú bebes, él bebe, como tú quieras, cualquiera de las dos formas, en pasado, presente y futuro de la primera, o en presente la primera, la segunda y la tercera persona. Y luego conjugas el verbo comer, ¿no? Si yo digo yo bebo, tú bebes, él bebe, pues va a ser lo mismo, ¿no? Yo bebo, va a terminar en o. Yo como, tú comes, él come. Usas los mismos morfemas de desinencia. Y la raíz no se altera, no se altera. Yo bebo, la raíz es beb, tú bebes, el bebe, yo como, tú comes, él come, no se altera la raíz diciendo como. En cambio, los irregulares se alteran en su raíz o se alteran en la terminación. Por ejemplo, tener, que debería seguir el verbo modelo de beber, cuando conjugamos yo bebo, yo como, ya no va a ser yo tengo, sino yo tengo, se va a agregar una G, va a variar, ¿no? Venir se conjuga como vivir, yo vivo, entonces debería ser acá yo veno, y no es yo veno, sino yo vine, ¿sí? Saber debería ser yo sabo, pero no es yo sabo, sino yo sé. Dormir debería ser yo dormo, pero es duermo. Jugar debería ser yo jugo y es juego. Como podemos ver, estos verbos irregulares varían en su forma al momento de conjugarlos, ¿ya? Y así es como ustedes tienen que hacer. Si los verbos que te dan terminan en ar, ¿cómo lo vas a conjugar? Como amar. Ese es tu modelo. Si terminan en leer, poseer, traer, los vas a conjugar como beber. Si terminan en ir, como vivir, ¿sí? Bueno, ahí está el tema de los irregulares. Voy a buscar si hay alguna pregunta sobre esto. Ay, me duele la barriga. Justamente está la pregunta 8. Vamos a intentar hacerlo, ¿ya? Y luego continuamos. Vamos a ver, voy a proyectar la pregunta 8. Creo que le debo aumentar tamaño, no sé qué, un ratito.
Vamos a proyectar la pregunta 8, que es sobre regulares e irregulares. Intentemos hacer una pregunta un poquito difícil, pero no perdemos nada intentándolo, ¿sí? Porque podría venir en el examen. Vamos a proyectarlo, léanlo, luego vamos a ver cuál es la respuesta. Sí, lo voy a proyectar. Un minutito. Bien, vamos a ver la pregunta 8. ¿Ya? La pregunta 8. Entonces tenemos una tablita. Vamos a hacer una tablita para explicar, ¿ya? Son los 3 verbos modelos. Vamos a ver los ejemplos. ¿Cuáles son? 4, ¿no? 4, 3 verbos modelos. ¿Sí? Entonces el verbo modelo de... Ay, lo cerré. Ay, que... Ay, puede ser, cerré mi hoja. Cerró solo. Está bien. Está. Oh, vamos a guardar.
Vamos a guardar. A ver, compartir mi ventana. Esta es, ¿no? Guardado por última vez este número. ¿Esta qué es? Que se guarda para siempre. Observo todo. No, ¿qué estoy haciendo? Esto es. Mira que escribo. Ver, ventana. Ok. Voy a añadir una tabla para explicar la 8. ¿Ya? Verbos regulares e irregulares. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una tabla. Voy a insertar una tabla que tenga los 3 y que me dé los 4 verbos. Acá está. Entonces vamos a colocar aquí verbos. Ay, siempre se me cierra. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy presionando? Estoy presionando que se me está cerrando. Diferente. Insertar una tabla. Por favor, ya no te cierres. No, no puedo escribir. Ya se me cerró muchas veces. Es imposible. Lo voy a hacer aquí, en el PPT. Ojalá que se pueda. Puedo escribir, no sé qué está pasando. Pero quería darles el ejemplo de cómo desarrollarlo, porque si no, se pueden quedar con la duda. Vamos a ver si acá me deja. Ya, eran 4 por 5. Vamos a guardar. Por acá teníamos los verbos modelos. Por ejemplo, amar, beber y vivir. ¿Ya? O si tú quieres partir. ¿Ya? Partir. No, no, no. Vivir, vamos a poner, porque justo el verbo es. Esos son los verbos modelos. Si yo tengo un verbo que termine en ar, como almorzar, saborear, rebuznar, lo que sea, se va a conjugar de acuerdo a este verbo. ¿Sí? Entonces acá vamos a ver la lista de los verbos. Ya. El verbo primero es pescar. El segundo verbo era volver, en la segunda oración. Ay, beber. La tercera era partir. Y en la cuarta era leer. Entonces van a seguir el modelo de estos 3 verbos. Amar, ¿cómo conjugo yo en pasado, presente y futuro? Y ahí puedo decir yo amo, yo amé, yo amaré. ¿Sí? El verbo beber, puedo decir, eh, vamos a ponerlo en el modelo de estos verbos. Aquí. ¿Ya? El verbo beber, puedo decir yo bebo, yo bebí, yo beberé. Y en el verbo vivir, puedo decir yo vivo, yo viví y además yo viviré. La forma más simple, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir? Que los verbos tienen que seguir su modelo. Si este es amo, termina en o, lo voy a separar mejor, ¿ya? Amo, ame, amaré, haré. En bebo, la raíz es beb, su terminación es o. En bebí, y. En beberé, eré, me quedo con beb, la raíz. Y en vivir, vivir, viv, me quedo con la raíz viv, la terminación es o. Viví, y en viviré, la terminación es i. Como ya sé cuáles son las terminaciones, ahora lo puedo aplicar a mi verbo, ¿no? Y tengo que ver que varía o no varía, ¿no? Porque en pescar la raíz es pesc, en volver la raíz es volv, en partir la raíz es part, en leer la raíz es
le. Tengo que saber las raíces y las voy a copiar aquí. La raíz de pescar sigue el modelo de amar, así que copio la raíz pesc y le añado pesco, coma, pes, aunque acá se va a convertir en una K, pes en una QU, pesqué, ¿no? Y luego tenemos pescaré, pescaré. Y si cumple lo mismo. La raíz no se altera y la terminación sigue siendo la misma. Por eso es regular. En el caso Miss, de disculpe, volver, no estoy compartiendo. no estoy compartiendo, perdón, gracias. Ahora sí se ve mi tablita, Sí, Miss. gracias. Bueno, lo que había hecho es hacer mi tablita, puse los tres verbos modelos, amar, beber y vivir. Los he conjugado en primera persona, solo en yo, para no hacerlo más complejo, pero sí lo puse con los tres tiempos, para darme cuenta si varía o no varía. Lo que hice fue colocarle una columna donde están las palabras que tienen las oraciones de la pregunta 8. Pescar, volver, partir y leer, son los verbos que aparecen en esa pregunta. Y lo que estoy haciendo ahora es tratar de seguir el modelo. Si volver termina en er, va a seguir el modelo de beber. Entonces debo colocar la raíz, que es vol, no es la raíz, y le añado el sufijo, sería volvo, sería vol, vi, y sería vol, eré, y para que siga su modelo. Pero ¿qué observamos? Que en volví y volveré no pasa nada, pero en Volvo, esto no es marca de carro y eso, ¿ah? Sino que está mal, porque acá es, este monotongo se vuelve un ditongo, vuelvo. Entonces varía la raíz, por eso volver es irregular, ha variado su raíz. Partir sigue el modelo de vivir, la raíz es part, así que yo digo, pues yo parto, yo partí, yo partiré. Y veo que es lo mismo que convivir. Vivo, viví, viviré. Es regular. En cambio, el verbo leer, que sigue el modelo de beber, su raíz es lee, sería yo leo, no, ay, ¿qué le he puesto acá? Yo leo, yo leí, yo leí, yo leeré, ¿no? Aparentemente es un verbo regular en la tercera persona, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, él bebe, él bebe, él bebió, él beberá, ¿ya? Ahí sí va a ocurrir algo, ¿no? Y vamos a observar, va a pasar algo ahí, ¿no? Decimos, él ya no va a ser él leyó, sino va a ser él leyó. Él leerá, en leerá no va a pasar nada, pero sí está pasando algo en leyó, ¿ya? Entonces, este verbo leer también es un irregular. Los irregulares son volver y leer. Y en la 8, ¿no? Que no la tengo aquí, porque se me cerró el Word, no sé qué está pasando en mi Word. La respuesta es la A, que tienen estos dos verbos. ¿Ya? Eso va a ocurrir en la 8. Bueno, vamos a darle un guardar esto porque ahorita se me cierra. Y vamos a ver este, las clases de verbos en las perífrasis verbales. ¿Ya? Lo voy a poner allí para verlo, para recordarlo. Cómo reconocer cómo hacer un análisis de este tipo, ¿ya? Y vamos a ver ahora lo último, que es los verbos en las perífrasis verbales. Tenemos verbos auxiliares y tenemos verbos principales. Con una perífrasis podemos encontrar un verbo auxiliar y un verbo principal, pero a veces encontramos dos auxiliares, tres auxiliares. Pero generalmente, o sea, pero siempre, mejor dicho, siempre va a haber solo un principal. El principal siempre va a estar al final y va a tener la forma verbal no personal de participio infinitivo gerundio. Por ejemplo, aquí podemos ver han pintado, el principal es pintado, que está en participio.
tienen que estudiar, el principal es estudiar que está en infinitivo. Está comiendo, en esta perífrasis el principal es comiendo y está en gerundio, en forma de gerundio. Fueron felicitados, en esta perífrasis el principal está en participio y suelen nadar, dentro de esta perífrasis el principal está en infinitivo. Los verbos auxiliares no aparecen en participios, gerundios, siempre, ¿no? Sino que muchas veces aparecen flexionados. ¿Ya? Por ejemplo, han estudiado, el auxiliar está flexionado en han. Tienes que volver a leer, ahí vemos que aparecen 3 verbos, ¿no? Tienes, volver y leer. Y el último, leer, es el principal. Los auxiliares son tienes y volver. Y solo el primero está flexionado con segunda persona tienes. Solo el primero, ¿no? Volver no está. Está trabajando, está flexionado, fue operado, está flexionado y suelen viajar, suelen estar flexionados. Los verbos auxiliares se caracterizan porque ellos pierden su significado habitual para pasar a tener un significado más, como les digo, más secundario, ¿no? De simplemente apoyar al verbo principal en su significado. Entonces, si yo digo, yo como verduras, ¿no? Ese es un verbo simple, pero si yo lo quiero decir en forma de perífrasis, por ejemplo, estoy comiendo verduras, el verbo principal no es estar, ¿sí? La acción no es estar, la acción es comer, ¿sí? Entonces, estoy comiendo verduras, la acción es comer. Y el estar es un auxiliar que solo le da un valor un valor secundario, de que la acción es continua y progresiva, de que está en desarrollo. Por ejemplo, si yo digo, debes comer verduras, ahí la acción no es deber, la acción es comer, ¿no? Pero el deber solo le está dando algo adicional, la idea de obligación, ¿no? Porque uno cuando va al gimnasio, uno cuando va al doctor, al nutricionista, el doctor te da ciertas recomendaciones para que tú de repente cuides mejor tu salud y le dice, debes comer, ¿no? Pero ojo que el verbo principal no es deber, ¿ya? Sino comer, ¿sí? Entonces, una perífrasis oral, que es, a fin de cuentas, es una expresión donde aparecen 2 verbos, a veces unidos por una palabra como que, como de, como a, y que si bien hay 2 verbos o 3, solo se predica una acción, solo se está describiendo una acción, y esa acción es la del verbo principal, ¿sí? Entonces, eso es una perífrasis verbal. Y vamos a ver aquí un ejercicio de aplicación de todo lo visto. Es el ejercicio número 2, donde tenemos que en el primer ejercicio hallar la clase de verbo y en la segunda los verbos irregulares. ¿Sí? Entonces vamos a verlo de una vez porque no va a faltar tiempo. Vamos a ir viendo ahí. Vamos a ir a esa página. Ya. Entonces, veamos. Bien. Esta niña camina en el jardín. Este verbo caminar es un verbo de desplazamiento, ¿no? Porque de un lugar a otro la persona está caminando. Cuando indica desplazamiento, no se olviden. Ay, ¿por qué se movió todo esto? No me hace caso. Está lento, pero hace caso. Ya, cuando indica desplazamiento es intransitivo. Así que vamos a unir, no, con este no. Vamos a unir con la flechita la idea de la intransitividad. Con ello, la respuesta podría ser la E o la D. El ejército cuidó la frontera. Esto es transitivo porque hay alguien que cuida o cuidado. ¿Quién cuida el ejército? ¿Cuál es ese cuidado a la frontera? Esto es transitivo. Hay una relación asimétrica de 2 entidades. Ya está. Ya tenemos respuesta, ¿ven? Ya hay respuesta. Vamos a ver la siguiente. Quizá Laura esté contenta. Tenemos sujeto, atributo y verbo copulativo. Estar contenta. Esto es copulativo. Y la última, hubo mucho tráfico hoy. Esto es un impersonal de existencia. La respuesta, como ya ustedes se han dado cuenta, muchachos, es la C. Y vamos a ver la siguiente, que sería con respecto a los verbos irregulares. ¿Ya? Sirve es el verbo, ¿no? En la 2 es mejorar, en la 3 es preguntar, y en la 4
es almorzar. ¿Cuál es la raíz del verbo sirve? Servir, ¿no? ¿Cuál es su raíz? Ser. Mejorar, vamos a escribirlo, mejorar. ¿Cuál es su raíz? Mejor. Preguntaron, preguntar. Almorzar, almorzar, ¿no? Entonces ahora, vamos a conjugarlo, ¿no? Yo sirvo es, pero no es yo servo, ¿no es cierto? No es yo servo, o sea, acá ha habido un cambio de sirvo, de servo pasó a sirvo. Ese es un irregular. Mejorar, yo mejoro, tú mejoras, él mejora. Sí, es regular. Preguntar, yo pregunto, tú preguntas, él pregunta. Bien. Almorzar, yo almuerzo, no, no puede ser yo almuerzo, almuerzo. Entonces vemos que la uno es irregular. Ay, vamos a poner de negrita, mejor. Y la 4 también. Con y la 4 la respuesta es la D. ¿Ah? La respuesta es la D. Ahí está. Ahora, con respecto a las perífrasis verbales, vamos a continuar aquí esta última parte. Es la unión de dos verbos que constituyen un bloque. Por ejemplo, Pablo tiene que volver a llamar al administrador. ¿Cuál es la perífrasis verbal? Tiene más que, más volver, más a, más llamar. Hay tres verbos. Tiene y volver son los auxiliares y llamar es el verbo principal. Esta es la acción que se está predicando. ¿Sí? Pero claro, le estoy dando información adicional, ¿no? Tiene que dar la idea de obligación y volver a la idea de reiteración. ¿Sí? De los dos verbos auxiliares, solo el primero tiene forma personal, está conjugado. Los otros no. Que tiene un verbo auxiliar o más de uno y un verbo principal, este sí solamente uno, que puede estar en participio infinitivo gerundio. Como ejemplo, Manuel va a salir temprano, ella y José han confeccionado camisas, Gabriel está leyendo su discurso, donde los verbos principales son salir, leyendo y confeccionado. ¿Sí? Siempre es el último. ¿Sí? Aparece en infinitivo, en participio, en gerundio. En el ejercicio de aplicación número 3 debemos indicar dónde hay perífrasis verbal. Y yo lo voy a hacer, casi no hay tiempo. Entonces vamos a ver, ¿sí? Carla desea exportar. Miren, este desear es un verbo volitivo, ¿ya? Volitivo. O sea, ¿qué significa? Que indica voluntad, pues. ¿Ya? Y todos los verbos volitivos que indican voluntad jamás son auxiliares. No son auxiliares. O sea, esta es una oración compuesta. Hay dos verbos, es oración compuesta. No hay perífrasis verbal. ¿Cuál es otro verbo volitivo? Querer, anhelar, soñar, desear. Esos son los verbos volitivos. Jamás es perífrasis verbal. Nunca es verbo auxiliar. Continuemos. Fue capturado por la policía. Esta es una perífrasis verbal. Sí es. Esta es una perífrasis. ¿Perífrasis de qué? De pasiva. Ay, de pasiva. Esta sí es. La B sí es. Uf, me falta el aire. Uf, uf. ¿Tienes investigación de este tema? Una me, me salí de la reunión. Ya me falta poquito, ahorita termino, ahorita termino. Ya, esta es perífrasis de obligación, parece que me salí de la reunión. Ya voy a acabar, la C también tiene perífrasis. Me recomendó visitar, no, este recomendar es un verbo principal, visitar es un verbo principal. Esto no es perífrasis, es oración compuesta. ¿Sí? Es como decir, me sugirió, no, no es perífrasis, nunca es un verbo auxiliar. Habían nadado, esto sí es perífrasis, el verbo haber sí es auxiliar. Sí es auxiliar. Este es una perífrasis de qué? De aspecto perfecto. Perífrasis de aspecto.
Aspecto perfectivo, que ya lo vimos. Prefieren quedarse, preferir y quedarse son dos verbos principales. Preferir es como un verbo volitivo. Esa es una oración compuesta, no es perífrasis verbal. La empresaria está siendo entrevistada. Todo esto es una perífrasis de pasiva. Sí es perífrasis. Tiene dos verbos auxiliares y un verbo principal. Y en la última, suele observar todo lo que pasa. Esta es una perífrasis. ¿Sí? ¿De qué? De habitualidad. ¿Ya? De habitualidad. Entonces, ¿cuáles son las perífrasis? Las que están en negrita. ¿Ya? Están en negrita. Esas son las que tienen perífrasis verbal. Entonces, ahí nos estamos quedando. Yo ya me pasé, pero voy a dar la respuesta de las alternativas. ¿Ya? Voy a darles la respuesta. Las voy a escribir aquí. Iba a ver mi Word, pero mi Word se ha cerrado y no lo puedo abrir por ningún motivo. No sé por qué. Así que en este momento, en esta diapositiva, las voy a escribir. Ya, vamos a escribir las respuestas de las preguntas. Si por A o B ustedes quieren tener más que eso, por favor, no se olviden que pueden asistir a las consultas académicas. Ahí eso no me gusta. Wow. Ya, vamos a ver. Una, dos. La 1, Dios mío, 1D. La 2 es la E. No sé por qué no está. 2D. La 3 es la C. 4 es la C también. 5 es la B. La 6 es la D. 7 es C. 8A. 9B. 10B. 11C. Y la 12 es la B. Entonces, bueno, ahí está. Voy a proyectar estas respuestas, muchachos, de nuestras preguntas. Al final tienen una hoja de resumen donde se van a poder ayudar. Muy bien, muchachos. Ya hemos terminado. Muchas gracias por su atención. Que tengan una muy bonita semana de clases. Nos encontramos la próxima. Cuídense mucho y estudien. Muy bien, muchachos. Nos vemos. Cuídense mucho.